Saludos oyentes temerarios, soy José Salas y os doy la bienvenida a No le des palomitas a los cuervos, el podcast que te sumerge en las sombras del terror y lo desconocido. En cada episodio exploraremos las profundidades de lo macabro, desde lugares embrujados hasta encuentros con lo indescifrable. I'm ready, my lord. Prepárate para adentrarte en historias que desafían la cordura. Apaguen las luces y enciendan su fuente de luz. Suscríbete ahora y únete a nosotros en esta odisea oscura. Y recuerda que la oscuridad no devore tus palomitas en este viaje al borde del abismo. Bienvenidos a No le des palomitas a los cuervos. Bienvenidos a las cartas de Lovecraft, una sección especial de No le des palomitas a los cuervos. Aquí exploramos las epístolas del maestro del horror cósmico Howard Philip Lovecraft. Hoy nos sumergiremos en una carta escrita en 1919 por Lovecraft para sus compañeros de prensa amateur Alfred Galpin y Maurice W. Moe. En esta carta, Lovecraft aborda su cuento Dagon, una de las primeras incursiones del autor en el mundo del horror cósmico. En ella, Lovecraft describe una experiencia onírica en la que se encuentra en un extraño lugar donde una criatura marina gigante, Dagon, es adorada por una raza de seres anfibios. Esta historia establece muchos de los temas y motivos que más tarde definirían su obra, incluida la insignificancia del ser humano en el vasto cosmos y la idea de conocimientos prohibidos y horrores primigenios. Pero lo más interesante de esta carta es la confesión de Lovecraft sobre sus luchas personales y su bloqueo de escritor. En ella revela Galpin y Moe que ha estado plagado durante años por una especie de bloqueo del escritor, donde sus ideas fluyen pero le resulta imposible plasmarlas en el papel. Esta revelación ofrece una visión íntima de Lovecraft como escritor atormentado por sus propias limitaciones creativas, a pesar de ser un genio innegable. Este bloqueo creativo persistió durante años en la vida de Lovecraft y es un recordatorio de que incluso los grandes artistas luchan con la autoexpresión y la creatividad. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, Lovecraft perseveró y finalmente emergió como uno de los escritores más influyentes del siglo XX, cuya obra continúa inspirando y aterrorizando a los lectores hasta el día de hoy. ...11 de diciembre de 1919... A. de Galomo, Alfred Galpin y Maurice W. Moe. Gracias por tus comentarios sobre Dagon, chaval. A mí también me gusta bastante. Lo escribí en 1917 y fue el segundo relato después de retomar mi pluma de narrador tras un lapso de 9 años. Creo que ya os conté, bribones, que dejé de escribir narrativa en 1908. Cuando desesperé de mi capacidad de construir nada que tuviera la elegancia de Edgar Allan Poe. Repasé todos mis viejos manuscritos, me despedí para siempre de la mayoría y solo salvé 2, La bestia en la cueva
escrito en abril de 1905, cuando tenía 14 años y 7 meses, y El alquimista, que por entonces acababa de terminar. Posteriormente mandé El alquimista en busca de credenciales, creyendo que en una organización inmadura los relatos serían más apreciados que el material en verso o articulístico. Nunca esperé verlo publicado, pero más adelante se presentó la oportunidad y me dediqué a retocarlo un poco, preparando la versión ligeramente revisada que aparecería en 1916. Hasta entonces no se me había ocurrido retomar mi antiguo pasatiempo, pero luego me arriesgué a mandarle a Culinarius, el alquimista, y me dijo de inmediato que la narrativa era mi territorio único y exclusivo. Ligeramente intrigado le mandé La bestia, que me quitó de las manos como si valiera la pena publicarlo. Mi inventario de relatos ya se había agotado, pero Cook no paraba de insistirme para que perfeccionara mi supuesto don para la narración extraña, de forma que decidí resucitar la atmósfera de antaño. Durante mucho tiempo me sentí demasiado indolente para hacer nada, pero un día de junio de 1917 estaba atravesando a pie el cementerio de Swan Point con mi tía y vi una lápida en ruinas con una calavera y unos huesos tenuamente grabados en su superficie de pizarra. Todavía se distinguía la fecha, 1711. ¿Por qué no podía yo hablar con el ocupante de la tumba y acceder de forma más íntima a la vida en mi época predilecta? ¿Qué era aquello que había abandonado su cuerpo y le impedía conversar conmigo? Miré un largo rato aquella tumba y la noche después de mi regreso a casa empecé el primer relato de la serie nueva, La tumba. Mi pluma de narrador estaba oxidada, creedme chicos, muy oxidada. Regresar a las formas de la narrativa me resultó durísimo después de 9 años de inactividad, y llegué a temer que el resultado alcanzara un extremo de absurdo. Pero el hechizo de lo horrible ya se había adueñado de mí, y por fin desgrané la abominable historia de Jervas Dudley. Por fin, un Poe otra vez. Sinceramente, me daba miedo mandarle el texto de Marras a Cook. Un miedo especial porque también acababa de empezar a escribir relatos nuevos después de un intervalo de 11 años y decía que había perdido todo su talento. Realmente, mi nuevo intento me parecía inferior tanto a La bestia como El alquimista. Entretanto, había estado releyendo a Poe por 10.000.000ª vez. Me costaba renunciar a aquel nuevo, o más bien revisado, estado de ánimo, y así pues, tras ejercer mi estilo con unos cuantos ensayos, perpetré Dagón en agosto. Me pareció mejor que La tumba, más fluido, menos entrecortado y con menos aristas. Me dio la sensación de que me había ido bien ejercitarme. Entretanto, Cook me hizo una visita personal. Antes de despedirse de mí, a regañadientes, le puse en las manos el manuscrito de La tumba. Todavía no estaba listo para separarme de Dagón, alguna de cuyas partes seguía puliendo. Esperé con ansiedad el veredicto de Cook sobre mi arte revivido, y cual no fue mi placer cuando me escribió con entusiasmo para decirme que mi nuevo relato sobrepasaba de forma inconmensurable todos mis intentos juveniles. Emocionado empecé a trabajar de inmediato en Psicopompos, todavía incapaz de desprenderme del todo de mi amado gesto heroico, incluso en la narrativa. El deber me presionaba y la escritura avanzaba despacio. Abandoné Psicopompos a medias y no lo retomé hasta el verano de 1918, cuando se lo mandé a Cook, que me dispensó un reconocimiento entusiasta. Mi egolatría ya se estaba tornando galpiniana y me apresuré a emprender un relato nuevo, Polaris, que visteis vosotros antes que nadie. Polaris fue un hito importante en mi brillante carrera, ya que su parecido inconsciente con la obra de Dunsany fue lo que terminaría llevándome a conocer aquella fuente hasta entonces desconocida de inspiración. Después vinieron, Más allá del muro del sueño, escrito de forma espontánea tras leer la crónica de unos degenerados de las montañas Catskill, en un artículo del New York Tribune sobre la Policía Estatal de Nueva York. Llegando a aquel punto ya estaba empezando a sentir impulsos dunsanianos, pero les prestaba poca atención. Mi siguiente texto, Juan Romero. Lo escribí meramente con reacción al hecho de pasar a máquina un relato tedioso de Phil Mack. Este había parido un relato de aventuras tan vulgar a partir de un escenario tan lleno de ricos significados que me entraron ansias de mostrar lo que se debería de hacer con aquel escenario.
Ya habéis visto tanto mi historia como la de Mac Bribones. Luego, de tanto oír que mi Polaris era idéntica a los textos de Dunsany, empecé a leer ocasionalmente los cuentos de un soñador. El resto es historia, o lo sería si gozara de alguna importancia. Me acababa de parecer un interés nuevo de la vida. Edward John Morton Drax Plunkett. Una semana antes que me había querido morir, ahora he tenido algo por lo que vivir. Y en rápida sucesión ha aparecido la nave blanca, la calle, la maldición que cayó sobre Sarnath, el testigo de Randolph Carter, el terrible anciano y el árbol. En una palabra, Dunsany ha resucitado en mi infancia perdida, y ahora vuelvo a escribir relatos por pura diversión, tal como hacía entre 1897 y 1908. ¡Viva Plunkett! En cuanto a la publicación profesional de las fábulas teobaldianas en forma de libro, olvídate de eso, chaval. Los advenedizos y los donadies se tienen que financiar sus libros. Y no estoy tan ansioso por salir reptando a la atención pública como para arriesgar 600 pavos en un plan ridículo que nunca daría dividendos. No, caballeros, carezco por completo de ambición. Cuanto mayor me hago, más fútil me resulta la vida. ¿Qué significa la fama? ¿Y qué haría yo con ella? ¿Acaso cambiaría algo para mí si mi obra me mencionara en la Atlantis y en las reseñas destacadas? Pero seguro que al cabo de 2 semanas ya me habría cansado. La vida es algo vacío, y así uno puede mantenerse razonablemente satisfecho y evitar los pensamientos suicidas. Con eso ya debería sentirme satisfecho. Escribo lo que me apetece escribir y porque me apetece. Toda la diversión reside en la escritura, y hasta se me están quitando las ganas de publicar de forma amateur. Urdir un argumento y evocar con el lenguaje adecuado una imagen horrible o fantástica. Ese es ahora mi pasatiempo favorito. Para demostrar que es cierto lo que digo, ni siquiera he intentado colocar Sarnath en ninguna parte. Si puedo sacarles una palabra amable a unos cuantos bribones, Mogul, Loberman, Cook o Morton, mi egolatría ya se ve del todo satisfecha. Por el público solo siento un profundo desprecio. Oh, Dios mío, qué teatral suena eso. Ah, por cierto, ante la insistencia agotadora de mi tía, mandé la tumba a The Black Cat. Y me la devolvieron al cabo de un mes sin más comentario que una insultante nota impresa de rechazo. No lamento el indicente, porque después de él ya puedo hacer oídos sordos con la conciencia limpia a todos los que me empujan a buscar publicidad. Y así concluimos nuestro vistazo a esta fascinante carta de Howard Philip Lovecraft, dirigida a Alfred Galpin y Maurice W. Moe en 1919. Espero que hayan disfrutado de este viaje a las profundidades del océano de la mente de uno de los maestros del horror. Hasta la próxima en No le des palomitas a los cuervos. No se pierdan nuestro próximo episodio, donde exploraremos más sobre los secretos y misterios que se ocultan en las páginas de la literatura oscura. Hasta entonces, amigos.